Este 1 de septiembre vimos un cambio en el Poder Judicial de nuestro país. Es un cambio muy importante. No es solamente que hay nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia, se transforma su estructura, sino que hay una nueva filosofía de la justicia. ¿Es esto bueno? ¿Es malo? Yo quiero agradecer la presencia en este programa del doctor Gerardo Laveaga, doctor en Derecho. También es novelista, un novelista propuesto. Le recomiendo a nuestro público tu novela sobre Inocencio III, pero todas tus novelas tienen siempre características muy especiales. Pero en realidad de lo que quiero que conversemos es del tema del nuevo Poder Judicial, lo que significa, la forma en que fueron electos, incluso los mismos, las mismas ceremonias que vimos este 1 de septiembre. Y déjame, si quieres, empezar con una en particular. Vimos a los ministros hincados, de rodillas, rezando al dios Quetzalcóatl. ¿No es esto una violación del Estado laico, de lo que dice el artículo 40 de la Constitución, de que México o el pueblo mexicano ha decidido constituirse como una república democrática, federal y laica? Mira, en estricto sentido sí lo es. Pero bueno, hay tantas manifestaciones religiosas que a mí me parece que eso es lo menos importante. Técnicamente sí lo sería. Y alguien podría ganar teóricamente una controversia, pero es irrelevante frente a todo lo que implica el nuevo Poder Judicial. ¿Qué es lo realmente relevante? Bueno, a ver, déjame darte un elemento negativo y uno positivo. A ver. El negativo es un poder que nace deslegitimado. Es un poder que nace a partir de una mayoría absoluta forzada, que nace de una elección ridícula, que nace de un montón de fraudes procesales y de pifias como los acordeones, y de pronto ahí están las 9 personas que designó Andrés Manuel López Obrador. Eso de entrada deslegitima a los 9 ministros de la Corte. La buena, se pueden legitimar. Con decisiones autónomas, inteligentes y bien fundadas en derecho, tienen toda la oportunidad para convertirse en una auténtica Corte Constitucional. Pero nacen deslegitimados, empiezan con pie izquierdo. Ahora, no es nada más la Suprema Corte, también se han cambiado la mitad de los magistrados y también la mitad de los jueces de distrito. ¿Cuál puede ser la consecuencia? La consecuencia es la más importante, la curva de aprendizaje, Sergio. Yo he platicado con abogados muy experimentados, con abogados que conocen muy bien. Te voy a dar el nombre de uno. Lainez, cuando era ministro. Sí. Me dijo, a mí me llevó un año superar la curva de aprendizaje. Javier Lainez Potisek, ahora ministro en retiro, pero Sí, fue señor. ministro de la Suprema Corte hasta señor. el 31 de agosto. Un año a él, que es un experto en derecho administrativo. Una de las personas que más derecho administrativo saben en este país, dice, ser ministro me llevó como curva de aprendizaje un año. Y no me lo dijo solo a mí, lo dijo muchas veces. públicamente. Y otros me hicieron confesiones, a mí me llevó 2 años. La pregunta es, estas 9 personas, bueno, vamos a decir las 6, porque 3 ya tenían alguna experiencia, ¿cuánto tiempo van a aprender? ¿O cuánto tiempo les va a llevar esta curva de aprendizaje? Y Sergio, el derecho es un tema técnico. Digo, hay una parte de justicia, la dignidad, la equidad, la proporcionalidad, pero básicamente es técnico. Implica seguir una serie de procesos y una serie de fórmulas que están en la Constitución, en las leyes, en los códigos, en la jurisprudencia, y tienes que confrontar. Eso es muy complicado hacerse. En algunos pueblos después de la Revolución era frecuente que una mujer fuera con un juez. Señor juez, fíjese que Juan Pérez me robó mi vaca. ¿Cómo, señora? Sí, me la robó. A ver, policía, llévese a la cárcel a Juan Pérez. Sí, señor, se llevan a la cárcel a Juan Pérez. Y en la tarde venía la mamá de Juan Pérez. Oiga, señor juez, fíjese usted que metieron a mi hijo injustamente, lo acusaron de robarse una vaca. ¿Cómo que se la robaron, que lo acusaron injustamente? Policía, liberen a Juan Pérez. Sí, señor. Yo digo, es una justicia como de mentiritas, pero ese es el gran riesgo al que nos exponemos. Pero de hecho, por ejemplo, sabemos que hay un gran rezago a todos los niveles, en la Suprema Corte, en los tribunales de distrito, en los juzgados de distrito también. Y hay quien me dice, bueno, hay un riesgo de que los jueces no conozcan, los nuevos juzgadores, pero también hay el riesgo de que empecemos a ver sentencias al vapor, sentencias que se emitan para quitar
para bajar el rezago. Como la que te mencioné ahorita, así es. que es una anécdota que suena como de risa loca, pero es una anécdota que ¿Real? refleja mucho lo que hay. Dijo alguno, no, a mí no me preocupa, porque a mí me va a apoyar mi equipo. Yo tengo un buen equipo. Otro dijo, no, hombre, para eso está la inteligencia artificial. No tengo que estar preparado. Pero ojo, ¿cómo hace un juez en una audiencia oral donde el juzgador, la persona juzgadora, conoce en ese momento? No puede retirarse. Permítanme, oiga, ¿qué hago? ¿Qué digo? Oiga, a ver qué dice la inteligencia artificial. Pues está complicadísimo. En un juicio oral, un juez penal lo veo muy complicado si no tiene sensibilidad. Y en efecto, lo has dicho muy bien, Sergio, se renovó la mitad del Poder Judicial. Quedan cerca de 750 personas juzgadoras que se formaron. Que tienen experiencia. Con concurso, con experiencia. Pero pues la mitad ya no. Entonces ahorita nos queda una mitad y en 2007 también se van ellos. Bueno, el expresidente López Obrador... En 2027. Bueno, efectivamente en 2027. El expresidente López Obrador, quien dices que es quien seleccionó a los, por lo menos a los ministros y quizás seguramente a muchos de los jueces de más bajo nivel, decía que los jueces no debían salirle con el cuento de que la ley es la ley. ¿Qué opinas? A mí me parece gravísimo. La ley puede tener muchos errores, pero se entiende que es producto de un acuerdo. La ley no es lo que digas tú o lo que diga yo o lo que le late al señor o lo que le late a la señora. La ley implica un acuerdo y tiene que respetarse siempre la ley. Y con esta corte y estos magistrados y estos jueces, tengo la sensación, y creo que es una sensación compartida, creo que puedo hablar por mi gremio, todo el Poder Judicial se encogió. Se hizo chiquito, 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 chiquito. Incluso decía el nuevo presidente Hugo Aguilar, no vamos a usar togas. Yo le digo, oiga, esto no es que usted quiera o no, esto ya está prescrito en la ley. Él se puso una toga adornada. Fíjate qué interesante, el ribete es bonito. En primer lugar, ¿qué significan las togas? Porque sabemos que vienen de la justicia europea, pero ¿qué significa una toga? Bueno, la toga es señal de autoridad, es señal de solemnidad y sobre todo, Sergio, y esto es a lo que yo me quería referir, es una señal de neutralidad. Yo no soy ni rojo, ni verde, ni azul. Yo no soy morado, soy neutral. Y yo tengo que resolver al partido verde, al azul y al amarillo según lo que marque la ley. Ese es el negro de la toga, la neutralidad. Podría ser rojo, muchos ministros usan togas de otro color, pero es un color neutral. Y el hecho de que el presidente se ponga unos ribetes ya me indica que no es neutral. Y a mí me daría desconfianza enfrentarme en un asunto con él porque sé hacia dónde va su decisión. Bueno, de hecho ha habido declaraciones tanto del nuevo presidente de la Corte como de otros ministros que dicen que ahora sí se va a privilegiar la justicia para el que no tiene, la justicia para aquellas personas que en el pasado no han tenido justicia. Pero no debería ser, por lo menos en el concepto liberal, ese que defendía un Benito Juárez en su momento, no debería ser que todos debemos ser iguales ante la ley y ante el juzgador. El problema, Sergio, es que eso no depende de los juzgadores, eso depende de los legisladores. Si las leyes están diseñadas para favorecer a un grupo, pues un legislador, un juez va a tener que ceñirse a esas leyes. Quienes quieren que cambie esto, que cambien la ley, no que cambien al Poder Judicial. El Poder Judicial es neutro. El Poder Judicial es un equipo de personas que dirime controversias. Punto. Las dirime de acuerdo con las reglas que han hecho los legisladores. De aquí la importancia de la división de poderes. Los estados que progresan, los estados fuertes, tienen un órgano que hace la ley, un órgano que aplica la ley y un órgano que dirime controversias. Y este órgano que dirime controversias tiene que ser técnico, técnico, técnico. No puede decir, a mí me simpatizas tú o a mí no me simpatizas tú. Señores, la ley dice esto, se aplica la ley. Esa es la neutralidad que esperamos. De hecho, vimos en la Suprema Corte, que el presidente se quejaba siempre, el presidente López Obrador, de las decisiones de la Corte. Pero también vimos decisiones de todo tipo. A veces favorecían al gobierno, a veces no favorecían al gobierno. ¿Era una corte neutral o era una corte que se dedicaba a cazar al presidente y a antagonizar al presidente López Obrador? Mientras aplique la ley, tiene que ser una corte neutral. Yo puedo decir, a mí no me gustó la decisión. Por eso los jueces siempre tienen que fundar y motivar. ¿En base a qué? ¿Con base a qué artículos decidí? Y de acuerdo con qué solicitud decidí. Hay que recordar que los jueces no pueden elegir los asuntos que atienden.
atienden los asuntos que les llegan. Ellos no tienen una posibilidad de decir este sí y este no, como lo podría hacer un fiscal, por ejemplo. El fiscal dice, aquí no le voy a entrar. Un juez no. Al juez le dicen, aquí tiene esto, resuelva. ¿Qué pasa con los jueces de consigna que siempre ha habido? Bueno, me decía a mí hace mucho tiempo un ex jefe de la Corte que cuando fue juez en su juventud, nada le dolía más, me contaba él, que recibir la instrucción de un subsecretario de Gobernación, ni siquiera el secretario, un subsecretario, que le decía, oiga, señor juez, a esta persona la tiene usted, ¿verdad? Sí, señor, hay que liberarla. Oiga, señor, pero es que mató a su madre, hay testigos de que le apuñaleó, déjela, porque ha donado al partido. Y 2 días después tenía otra persona, y yo le dije, señor, aquí vamos a meter a la cárcel, libéralo porque ha apoyado al partido. Y 2 días después tenía una persona que era absolutamente inocente, dice, señor, no hay pruebas, dele un calambre, que sepa que a nosotros no nos va a insultar. Nos ha estado insultando y nos ha estado criticando. Un calambre, señor, pero es inocente, dele un calambre. Era muy desagradable. ¿Y sabes qué pienso, Sergio? Que con esta corte volvemos a ese modelo de los años de Echeverría y de López Portillo, en que el subsecretario de Gobernación... Y de Díaz Ordaz. Y de Díaz Ordaz. En que el subsecretario de Gobernación decidía. Entonces el juez le hablaba, o el ministro, o el subsecretario citaba al ministro. Señor ministro, señora ministra, lo espero aquí. Bueno, le habla a la secretaria, que lo espera a las 11. Sí, señor. A sus órdenes, señor subsecretario. Oiga, tiene tal caso y tal caso, falla así y así y así. Sí, señor. Estamos regresando a eso. Nos costó un montón de tiempo superarlo y veo con enorme tristeza que estamos regresando a ese modelo. ¿Ha sido corrupta la Corte, la Suprema Corte? Mira, si lo ha sido, no hay forma de saberlo, porque la corrupción siempre es algo que se mueve entre la oscuridad. Yo no sé si alguien le dio dinero a un ministro, si alguien le dio dinero a un magistrado para fallar en un sentido o en otro, pero en la medida en que técnicamente se sostenga el juicio, repito, que esté fundado y motivado, ¿cuáles son los artículos? ¿Cuál fue la razón por la que yo decidí esto? Pues me parece que es mucho más fácil defenderse. Por eso decía que la justicia es un ejercicio técnico. Pero veo otro problema, Sergio, también con esto. La parte administrativa. Sí. El Consejo de la Judicatura tenía 2 partes importantes, la administración y la disciplina. Ya quedó muy fuerte la parte disciplinaria. Bueno, un tribunal de disciplina judicial. Y con poderes enormes. Pero la disciplina es el 10% de la administración. Y ahí se ha concentrado todo el poder. El otro 90%, que es la administración, está olvidada. A estas alturas, hoy, todavía no hay un órgano de administración. El órgano de administración tiene 5 miembros. Ya el presidente, la presidenta nombró a 1, ya el Senado nombró al suyo, pero la Corte tiene que nombrar 3. Hoy no los ha nombrado. La adscripción de muchos jueces y magistrados, hoy, 2 de septiembre, está en el aire. Está en el aire. Es decir, no sabemos quién va a quedar dónde. La gente dice, bueno, ahorita lo resuelven los secretarios. Las adscripciones son fundamentales. Y también los 3 que llegan en blanco. ¿Qué esperas para el futuro del Poder Judicial de nuestro país con estas nuevas reglas? Una curva de aprendizaje muy dolorosa, Sergio. Ahora, yo espero que esa curva de aprendizaje, pueda ser asimilada por otras instancias del país. Yo espero que haya sensatez y sensibilidad de la secretaria de Gobernación, Pues sería de la propia presidenta, porque en realidad es quien está tomando las decisiones. Sí. En fin, porque ahora yo siento que los jueces se encogieron, todo lo que nos llevó a que adquirieran independencia se perdió de un plumazo y vuelven a ser empleados de la presidenta de la República y del presidente emérito, como le llaman algunos columnistas. Al presidente López Obrador. La propia presidenta se refiere a él como el presidente. ¿Ya no vamos a ver controversias constitucionales? Bueno, yo no sé qué vamos a ver. Yo doy un curso de Derecho Constitucional y pedí que me dejaron que por favor no lo diera este semestre porque no sé qué decir, porque no sé cómo van a procesar, porque no sé qué van a resolver. ¿Cómo va a tener la Corte asuntos? Antes eran 2 salas. Está muy distribuida la carga de trabajo en una y en otra sala. Hoy todo lo va a ver el Pleno. O sea, yo no sé cómo le va a hacer. O sea, lo veo muy complicado. O sea, encontrarán alguna forma de arreglarlo, pero hoy no lo sé. Gerardo Laveaga, profesor de Derecho en el ITAM, escritor, abogado, gracias por esta conversación. Sergio, un privilegio estar contigo. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.